My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting, shooting the hollows. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Daily melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the gosh shall deep. Whispers in my ear. El niño del cementerio. Pedro era el cuidador de un viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Su trabajo consistía en mantener el orden y la limpieza de las tumbas, así como vigilar que nadie entrara por la noche. A Pedro no le asustaban los muertos, sino los vivos que podrían profanar las sepulturas o hacer rituales satánicos. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, Pedro escuchó un llanto débil que provenía de una de las zonas más antiguas del cementerio. Siguió el sonido hasta llegar a una tumba que decía: "Aquí yace Juan, hijo amado, 1923 a 1930. Pedro se sorprendió al ver que la lápida estaba rota y que había un agujero en la tierra. ¿Quién está ahí?, preguntó Pedro con una voz temblorosa. «Ayúdame, por favor», respondió una voz infantil desde el interior de la tumba. «¿Eres tú, Juan?», inquirió Pedro incrédulo. «Sí, soy yo. Me enterraron vivo y no puedo salir. Por favor, sácame de aquí», suplicó el niño. Pedro sintió una mezcla de compasión y terror. No sabía si se trataba de un fantasma o de una broma macabra. Deseó acercarse al agujero y mirar dentro. Lo que vio le heló la sangre. Había un cadáver de un niño, vestido con ropa antigua, que lo miraba con los ojos vacíos, una boca desdentada. «¡Socorro!», gritó Pedro, retrocediendo. «No te vayas, por favor. No me dejes solo», imploró el niño, alargando una mano huesuda hacia él. Pedro corrió hacia la salida del cementerio, pero se encontró que la puerta estaba cerrada con llave. Se dio cuenta que le había dejado las llaves en su caseta. Cerca de la tumba de Juan estaba atrapado. «Déjame salir», clamó Pedro golpeando la puerta. «Ven conmigo, Pedro. Quiero jugar contigo», dijo el niño, apareciendo detrás de él. Pedro se volvió y vio al niño fantasma, que sonreía con malicia. Pedro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que esa noche iba a ser la última de su vida. La rubia del Cerro Chilco. El fantasma que estremece la libertad. Esta leyenda urbana se originó por un trágico accidente sucedido en la década de los 70. La leyenda cuenta en esos tiempos de una bella joven estudiante de la carrera de medicina, de tez blanca y cabello rubio, fue atropellada por un auto en la carretera de la Panamericana Norte, a la altura del Cerro Chilco. Las personas que se encontraban ahí decidieron llevar al hospital más cercano, pero los médicos solo confirmaron su muerte. Tras el trágico fallecimiento de la mujer en plena carretera, comenzó uno de los relatos urbanos más sonados y escalofriantes del norte de Perú, y que es, durante muchos años, las personas afirman que varios de los choferes que pasan por la zona donde murió la joven se han topado alguna vez con una mujer rubia y de bello aspecto físico que estira la mano en la carretera con el objetivo que los conductores le puedan llevar hacia un lugar. De acuerdo a lo que cuentan los conductores que han sido testigos de la presencia de la mujer, se caracteriza por tener los ojos azules y ser blanca. La mayoría de camioneros usualmente apoyan a este presunto fantasma, por lo que la suben a su carro para llevarla hasta su destino sin saber lo que les espera más adelante. Después de algunos minutos,
Cuando todo parece estar bien, las personas que conducen el vehículo empiezan a sentir escalofríos, ya que la voz de esta entidad se toma más áspera. A pesar del miedo que se siente en ese momento, según la leyenda urbana, ellos continúan la ruta por decisión de este fantasma. Los relatos de los pobladores indican que muchos camioneros han observado que esta figura cambia de forma y se torna en un esqueleto tétrico, que resulta que varios pierden el control y causan un accidente de tránsito. La tragedia de la dama sepultada. En los confines de un pequeño pueblo rodeado por bosques densos y montañas imponentes, se contaba la leyenda de la dama sepultada. La historia se transmitía de generación en generación. Susurros que deslizaban entre las sombras de las noches oscuras. Hace mucho tiempo, en una época donde las supersticiones gobernaban las mentes de los lugareños, vivía una hermosa joven llamada Isabela. Su belleza rivalizaba con la más exquisita de las flores, y su corazón albergaba la pureza de un manantial cristalino. Pero en este remoto rincón del mundo, la envidia era una sombra constante. Isabela se enamoró de un apuesto joven llamado Antonio. Su amor floreció como las rosas en primavera, pero la sombra de la envidia se cernía sobre ellos. Una mujer amargada, conocida como todos como Beatriz, albergaba un oscuro resentimiento hacia Isabela. La belleza de la joven despertaba una furia implacable en el corazón de Beatriz. Una noche, envuelta en una capa de silencio, Beatriz conspiró para destruir la felicidad de Isabela. Con malévola astucia, difundió rumores de brujería y magia negra, acusando a la joven de manipular el corazón de Antonio con artes prohibidas. La furia del pueblo se desató como una tormenta y sin juicio alguno condenaron a Isabela a una muerte macabra. La noche del juicio final, una multitud enfurecida arrastró a Isabela hacia las afueras del pueblo, donde la esperaba un destino horrendo. En la cúspide de la colina un pozo se abría como una boca voraz. Temblando de miedo e incredulidad, Isabela fue arrojada al oscuro abismo, dejando que sus gritos desgarradores fueran sofocados por la tierra que la engreía. El pueblo entero sintió un escalofrío cuando el pozo cerró con estrépito sordo. La leyenda nació en ese momento y la gente susurraba que Isabela aún deambulaba bajo tierra, condenada a vivir una existencia eterna en las profundidades. A medida que los años pasaban, el pueblo se hundió en un sombrío remordimiento. Antonio, devastado por la pérdida de su amada, renunció a la luz del día, se refugió en la oscuridad. Un fantasma, de lo que una vez fue la culpa y dolor, se apoderaron de Beatriz, transformándola en una sombra de antiguo. Los lugareños, atormentados por la leyenda de la dama sepultada, habitaban la colina donde yacía el pozo. Decían que en las noches de luna llena podían escuchar susurros provenientes de las profundidades, que las flores que crecían en la colina tenían un tono más oscuro, como si estuvieran teñidas por la tragedia que había ocurrido. Con el tiempo, la historia de Isabela se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la envidia y la injusticia. Los más ancianos del pueblo afirmaban que la presencia de Isabela se manifestaba en sus sueños, buscando paz y rendición. Una noche, décadas después de la tragedia, la trágica muerte de Isabela, un intrépido joven llamado Marcos decidió enfrentar el mito. Atraído por la historia, se aventuró hacia la colina prohibida, armado con una linterna temblorosa y el deseo de descubrir la verdad. A medida que ascendía por la colina, el aire volvía denso, como si la tristeza impregnara cada rincón. Al llegar al lugar a donde yacía el antiguo pozo, Marcos sintió una presencia etérea a su alrededor. La luz de la linterna tilió mientras una suave melodía resonaba en el viento. De repente surgió una figura entre las sombras. Isabela, con ojos tristes pero llenos de serenidad, se materializó ante él. Su voz, suave como el murmullo de un arroyo, habló de perdón y rendición.
como la historia de su trágico destino, instando a Marcos a contar la verdad para liberar su alma atormentada. Marcos rezó al pueblo con la verdad en sus labios, compartiendo la historia de Isabela, exponiendo la injusticia que la condenó. La revelación provocó un remolino de emociones en el pueblo, desde la vergüenza hasta la compasión. Con un acto de expiación, el pueblo decidió elegir un monumento en memoria de Isabela. Flores frescas adornaban la colina. Una sensación de alivio se extendió por la comunidad. Beatriz, anciana y llena de remordimientos, se unió a la causa dedicando el resto de sus días a honrar la memoria de la joven que había sido víctima de su propia envidia. La leyenda de la dama sepultada se transformó de una historia de horror en una lección de perdón y rendición. El pueblo aprendió que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la paz. La colina, una vez marcada por tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza y conciliación, donde las flores florecían en memoria de un alma liberada. Anónimo. Esto fue más o menos en el 2016. Nosotros somos de Guaymas, Sonora. Pero un día decidimos irnos a tomar las playas de San Carlos, específicamente una playa llamada San Francisco. Llegamos varios y a mí me tocó ser el conductor designado. Entramos a la orilla de la playa, nos sentamos a platicar y a comer, y algunos comenzaron a beber cuando de repente en la orilla de la playa había luna llena. Es el mes de octubre. Entre las olas yo empecé a escuchar un sonido que hacía splash, splash, como si dejaran caer algo. Volteé a la orilla y ahí, justo sentada, había alguien, mitad persona y mitad pez. Aunque no lo crean, así fue. La mirábamos justo a la luz de la luna. Levantaba los brazos hacia esta, alzaba la cola y la dejaba caer. No era algo pequeño. Te estoy hablando de una cola tal vez de 3 o 4 metros que se alzaban hasta arriba y caían a la orilla de la playa. Esa cosa ni siquiera nos volteó a ver. No puedo decir cómo era su cara. Este relato suena largo, pero esto pasó en costa de menos de 2 minutos. Les dije a mis compañeros que miraban lo que yo estaba viendo en la orilla de la playa. La respuesta fue que sí. Se quedaron aturdidos y hasta se les bajó la borrachera. Uno de ellos se quiso acercar, pero la sirena, lo que había sido, se fue nadando entre las olas. Claro que nos dio miedo. Inmediatamente nos regresamos a Guaymas. Las vías del ferrocarril. Hace muchos años fui de visita con uno de mis primos hasta la ciudad de San Antonio, Texas. Como en otros estados de la Unión Americana, aquí abundaban las historias sobre todos los sitios encantados de apariciones con las que era mejor no toparse. 9 de la noche. La leyenda que más me llamó la atención eran las vías del ferrocarril abandonadas. Los lugareños comentaban que estaban embrujadas. Recuerdo que la historia, aunque escalofriante, siempre me había parecido poco verosímil. La misma trataba de lo siguiente. Un día los chicos de una clase de primaria fueron a hacer una excursión. Se montaron todos en el autobús escolar y se pasaron el día completo afuera, sin imaginar la desgracia que el destino les había reservado. Al atardecer el bus se dispuso a regresar al colegio donde serían recogidos por sus padres, solo que durante el trayecto tenían que pasar cerca de la estación de ferrocarriles. Ansioso por terminar con su turno como chofer, el conductor quiso tomar un viejo atajo y sin avisar a los profesores decidió atravesar una de las vías, aparentemente solitaria, justo cuando se encontraba en medio. El autobús apagó y el silbido distante de una locomotora se anunció, aterrando a los niños.
Desesperado, el chofer intentó extender el transporte una y otra vez sin éxito. Las puertas no se respondían. Estaban atrapados en el interior. El tren dobló una curva, dirigió a toda velocidad contra ellos. Esa noche todos los niños murieron. El autobús había recibido un fuerte impacto, siendo arrollados por el ferrocarril. No hubo ni un solo sobreviviente. Desde entonces se dice que las vías aquellas están malditas. Por mera curiosidad, mi primo y yo decidimos visitarlas para averiguar si aquello en verdad, ignorado las advertencias de muchos vecinos. Recuerdo que al llegar no estábamos lo más cerca, que no fue posible. No estábamos midiendo las consecuencias de lo terrible que podría ser jugar al tonto en aquel lugar. El cielo se oscureció y permanecimos ahí estáticos, simplemente esperando a que algo sucediera. Estábamos tan nerviosos cuando mi primo me sugirió que volviéramos a casa. No puse ningún pretexto. Sin embargo, antes de que pudiera arrancar el coche, algo insólito sucedió. Este comenzó a rodar solo hasta las vías del tren. Aterrados nos abrazamos y tratamos de salir en vano. 5 largos minutos transcurrieron hasta que el coche paró de moverse. Finalmente pudimos encenderlo. Ninguno de los dos pudo conciliar el sueño durante las horas siguientes. Decidimos salir de San Antonio esa misma noche y tras 6 horas de camino sin hablar en la carretera, fuimos capaces de estar frente a nuestro hogar. Al bajarnos del vehículo, nos dimos cuenta de que había acumulado una buena cantidad de polvo durante el camino. No obstante, no fue ese detalle el que nos heló la sangre. Sin dar crédito a lo que veíamos, nos quedamos mirando las ventanas con atención. Decenas de manos pequeñas se encontraban marcadas sobre el vidrio. Don Beto, un hombre curtido por años de trabajo y noches sin dormir, se encontraba estacionado en la plaza central, esperando a su próximo cliente. De pronto, una mujer alta, con cuerpo muy hermoso, vestida de negro de pies a cabeza, se subió al taxi. Su rostro pálido y sus ojos penetrantes transmitían una extraña mezcla de tristeza y misterio. Buenas noches, dijo la mujer, con voz suave y melodiosa. Al panteón, por favor. Don Beto encendió el motor y emprendió el camino hacia el cementerio. El silencio en el taxi era incómodo, solo roto por el suave murmullo de la radio. De repente la mujer se inclinó hacia adelante y le preguntó al taxista: ¿conoce la historia de la Viuda Negra, Don Beto? Intrigado por la pregunta, respondió: he escuchado algunos rumores, pero nada concreto. La mujer sonrió enigmáticamente y comenzó a relatar la historia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, se había convertido en un ser vengativo que vagaba por las noches buscando hombres solitarios para asesinarlos. Dicen que la Viuda Negra seduce a sus víctimas con su belleza y luego los conduce a su muerte, susurró la mujer con voz escalofriante. Don Beto, sin poder evitarlo, miró por el espejo retrovisor. Que la mujer ahora tenía los ojos completamente negros y una sonrisa macabra en su rostro. Un escalofrío recorrió su cuerpo, de pies a cabeza. Ya llegamos, dijo la mujer con voz gélida. Don Beto se detuvo frente al panteón y la mujer descendió del taxi. Al ver alejarse con su vestido negro que se movía con el viento, como si tuviera vida propia, Don Beto no pudo evitar sentir un terror que jamás experimentó antes. Al día siguiente, Don Beto leyó en el periódico la noticia del asesinato de un hombre en el panteón de Cuautla. La descripción de la víctima coincidía exactamente con la mujer que había subido a su taxi la noche anterior. Desde ese día, Don Beto no volvió a ser el mismo. El miedo a la Viuda Negra lo perseguía a todas partes. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro pálido
sus ojos negros, y escuchaba su voz susurrante, contándole la historia de su venganza.